Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín comenzamos la transmisión número 222 de Demoliendo Mitos de la Política totalmente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Estás despedido, vociferó Donald Trump una vez más, como tantas otras veces en su ya legendario programa televisivo El Aprendiz. Programa televisivo, por cierto, a partir del cual comenzó su carrera política, nada más y nada menos, 20 años atrás, por lo menos. Estás despedido, vociferó Donald Trump, pero esta vez su grito, su anuncio no determinaba la salida de un participante de su programa televisivo, sino que por el contrario determinaba el final de Volodymyr Zelensky. Su final político, el final de su carrera y quizás también su final. Punto. Su final. ¿Sí? Nadie puede vaticinar a partir de ahora qué caminos de la vida recorrerá Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano de mandato caduco. ¿Cómo comienza toda esta historia? ¿Qué aparece detrás? Lo vamos a presentar hoy aquí. Vamos a realizar un análisis en profundidad de este último chispazo y vamos a también vamos a presentar algunas cuestiones un poco más ligadas a la geopolítica, a los movimientos estructurales detrás de estos dimes y diretes, estas acusaciones, estas rabietas de Trump y su grupo contra Zelensky. Bueno, todo lo existente por detrás en términos geopolíticos y geoeconómicos lo vamos a presentar hoy aquí, ¿sí? Comencemos el análisis con esto. Poco más de una semana atrás, el jueves de la semana pasada, el jueves 13 ya, más de una semana, por cierto, un canal de YouTube comenzaba su transmisión con esta portada, ¿sí? Presentaba este tema, todo antes de que comenzasen las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riyadh, incluso antes, naturalmente, de las palabras de Zelensky y la respuesta iracunda de Trump esta semana, mucho antes de todo eso, un programa de YouTube presentaba esto, ¿sí? Adiós. ¿Por qué? Porque en ese entonces ya comenzábamos a presenciar síntomas del final de un ciclo, comenzábamos a presenciar síntomas de una inminente salida de este personaje y comenzábamos a presenciar los primeros pasos hacia un cambio de rumbo en la cuestión relativa a la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado Trump realizaba declaraciones sobre la necesidad de el final de la guerra, ¿sí? Por otro lado, naturalmente, aparecían las primeras noticias. En aquel entonces recién aparecían las noticias sobre una eventual negociación entre Rusia y Estados Unidos, en las cuales, una negociación en la cual incluso podía supuestamente, según los primeros trascendidos, participar Ucrania también. Pero todo esto, ¿sí? La noticia hasta ese momento simplemente como trascendido de una eventual negociación, las declaraciones de Trump sobre la necesidad del fin de la guerra, todo esto comenzaba a generar un cúmulo de síntomas
a partir de los cuales nosotros determinábamos que presenciábamos en ese momento el inicio del fin, el principio del final de Zelensky. Y efectivamente, pocos días después de eso, apareció la confirmación de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita, en Riyadh. Zelensky quiso participar, lo recordarán, quiso participar a través de un contacto con el príncipe heredero, incluso realizó un viaje a los Emiratos Árabes Unidos, situados muy cerquita de Arabia Saudita, de manera que si a último momento lo llamasen para participar, él pudiese participar. Zelensky también despachó a una comitiva de diplomáticos a Arabia Saudita, a pesar de que no iba a participar en las reuniones. Él preventivamente comisionó a un grupo de gente para estar presente ahí, en ese lugar, a la espera de un llamado. Pero de cualquier modo, tanto Estados Unidos como Rusia, e incluso naturalmente también Arabia Saudita, todos ellos rechazaron fehacientemente la intromisión de este señor en las negociaciones. Y así, el lunes, Rubio, primero, Lavrov después, Rubio desembarcó por la mañana en Riyadh, Lavrov desembarcó por la tarde. El lunes, ¿qué fecha? Este último lunes, el lunes 17, ¿sí? Ese día desembarcaron en Arabia Saudita y tras desembarcar ahí, al día siguiente comenzaron las negociaciones, las primeras en 3 años, sin prácticamente contactos, al menos no contactos formales, no oficiales, entre las dos potencias en pugna en la guerra en Ucrania. Y lo recuerdo una vez más, por enésima vez, en Ucrania no presenciamos la guerra ruso-ucraniana, sino que presenciamos la guerra en el territorio ucraniano entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, naturalmente, a la cabeza de la OTAN, pero en última instancia, eso aparece ahí. Una guerra entre Estados Unidos y Rusia, y así el lunes desembarcaban ahí y el martes comenzaban las negociaciones Estados Unidos y Rusia, los dos principales actores de esta guerra. Zelensky primero acompañaba esto desde los Emiratos Árabes Unidos, como recordaba recién, posteriormente realizaba un viaje a Turquía, también cerca, con el objetivo de alguna manera de generar hechos mediáticos, noticiosos, hechos disruptivos para parecer activo ante este desplante total y absoluto. Y el martes, el mismo día de las negociaciones, tras redondear una jornada de negociaciones por la noche, Trump realizaba declaraciones fuertes, aunque todavía no iracundas, sobre Zelensky y remachaba el hecho de que el presidente ucraniano presentaba índices de aprobación muy bajos, cercanos al 4%. Algo verdaderamente muy relevante en el contexto de las negociaciones sostenidas ese mismo día. Si dos partes comienzan una negociación sobre una guerra en un país con un presidente al cual esas dos partes, Rusia y Estados Unidos, conceptualizan como un presidente ilegítimo, como un presidente con el 4% de aprobación, como recordaba Trump esa misma noche en una conferencia de prensa, bueno, aparecía un primer dardo. Y Zelensky, subido a la narrativa de los últimos 3 años, subido al personaje creado en torno a su figura, un personaje creado en torno a su figura, pero evidentemente en algún momento asimilado como propio. En algún momento los actores abandonan la distinción entre sí mismos y sus personajes, realizan una asimilación de sus personajes, creyendo sus propias mentiras. Y envalentonado, Zelensky entonces respondía al día siguiente, inmediatamente de esto, con las siguientes
palabras. Atención. Esta la entrevista al día siguiente. ¿Y qué respondía Zelensky? Bueno, consultado sobre... Un poquito más bajito por aquí. Consultado sobre la cuestión de las encuestas y sobre la mención de Donald Trump respecto a sus índices de aprobación, respondía, bueno, en primer lugar, nunca comento los índices de aprobación porque creo que los comentarios sobre índices de aprobación no se refieren... un segundín, por aquí. Mejor del inglés directamente, la traducción mal al español. Porque yo no comento los... No respondo a los comentarios sobre mis índices de aprobación porque yo tampoco realizo comentarios sobre los índices de aprobación de otros líderes. Esto significa que de alguna manera hay una competencia electoral aquí, pero nosotros no estamos en una competencia electoral en este momento. No, claro que no, efectivamente no, porque rechazaron la realización de elecciones desde marzo del año pasado, efectivamente. Quiero decir además que he ganado confianza en el electorado y según las últimas encuestas tengo alrededor de más de 57% de aprobación. Bueno, aparentemente no quería realizar comentarios sobre las encuestas de opinión mencionadas por Trump, pero inmediatamente respondía con esta referencia al 57%. No visto en ningún lado eso, unas encuestas inventadas por algún grupo de encuestadores cercanos al Kremlin seguramente. Así que si alguien me quiere reemplazar, eso no va a suceder. Yo lo diría así. En segundo lugar, ya que estamos hablando del 4% de información, vemos que esto es falso y que es desinformación. Estamos seguros de que esta desinformación viene de Rusia y entendemos que sobre esta desinformación están discutiendo Estados Unidos y Rusia o estuvieron discutiendo Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita. Esto es muy desafortunado. Tratamos al presidente Trump con muchísimo respeto como el líder de su pueblo, pero lamentablemente el presidente Trump está viviendo en un espacio de desinformación. Estas las palabras de Zelensky en esta entrevista. El presidente Trump está viviendo en un espacio de desinformación, respondiendo directamente al dardo lanzado por Trump el día anterior, ¿sí? Una vez más, esa es la secuencia. Negociaciones, o mejor dicho, el lunes la llegada a Riad, el martes durante el día las negociaciones, el martes a la noche la referencia de Trump al 4% de aprobación inexistente, prácticamente 4% de aprobación. ¿Qué determina eso? Un 96% de desaprobación de Zelensky, y al día siguiente respondía Zelensky esto. Primero, no realizo comentarios sobre índices de aprobación, pero yo presento una enorme aprobación del 57%, por eso todo el mundo aquí me quiere, y lo del 4% en realidad representa desinformación rusa, representa una mentira, y el señor Trump aparece metido en un espacio de desinformación. Aparece en un espacio de desinformación creado por los rusos con estas mentiras, creyendo estas tonterías. Bueno, mala idea, mi querido Volodymyr. Mala idea caracterizar a Trump como tonto, como alguien sometido a un espacio de desinformación, eufemismo para llamarlo o mentiroso o estúpido, ni corto ni perezoso. Muy poquito tiempo después de esto, horas después, respondía Trump furibundo, primero con un tweet, o en realidad una publicación en su red social, Truth,
y poco después con lo mismo, pero frente a las cámaras, las mismas declaraciones hechas frente a las cámaras. Aquí las imágenes de esas declaraciones en las cuales sencillamente caracterizaba a Zelensky como un dictador sin elecciones. Atención a esto. The only thing he was really good at. Aquí. Zelensky admits that half of the money that we sent them is missing. They don't know where. Zelensky admite que la mitad del dinero que le enviamos se perdió. The money is. He said, "Well, we don't know where half of it is." Dice que no saben dónde está. That's great, wonderful. Bueno, it's great, it's wonderful. Es qué bueno, qué bien. Dicho obviamente con ironía. He refuses to have elections. Se niega a tener elecciones. Low in the real Ukrainian polls. I mean, how. Está muy abajo en las encuestas de opinión, en los índices de aprobación verdaderos, reales de Ucrania. Can you be high with every city is being demolished? Bueno, ¿cómo podrías tener buenos índices de aprobación si todas las ciudades de Ucrania están siendo destruidas? It's hard to be high. Somebody said, "Oh no, his polls are good. Give me a break." Alguien dijo, no, sus encuestas son buenas, por favor, give me a break. Dejen de joder, básicamente, esa es la traducción no literal de give me a break en inglés, ¿sí? Alguien dijo que sus encuestas son buenas. Alguien no, el propio Zelensky en las declaraciones hechas el miércoles en respuesta a las primeras palabras de Trump, y acá inmediatamente Trump responde posteriormente, apenas unas horas después. De alguna manera, en este ida y vuelta, la pelota recorría, ¿no? Estados Unidos, Ucrania en un ida y vuelta transatlántico con apenas horas de diferencia, a veces minutos nada más. Every city is being demolished. They look like a demolition site. Todas las ciudades están siendo demolidas. Ucrania se parece a un sitio de demolición. Single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a. Y lo único que supo hacer Zelensky fue engañar a Biden como a un niño. Tocarlo como una flauta, esa es la expresión en inglés. Play him like a fiddle, ¿no? Una expresión para engañarlo como a un niño. Fiddle, that's an expression we use, yes, sir. Esa es una expresión que usamos aquí That, he's pretty easy. para decir que te están engañando muy fácilmente. A dictator without elections. Zelensky better move fast. Un dictador sin elecciones, Zelensky, mejor muévete rápido, He's not going to have a country left. Gotta move. porque no vas a tener más un país, porque te vas a quedar sin país. Te tenés que mover rápido, muévete rápido, porque te vas a quedar sin país. That war's going in the wrong direction. In the meantime, la guerra está yendo en la dirección contraria a lo que vos querrías o a lo que tú querrías. Perdón si realizo una mezcla entre el tú. Quiero realizar una traducción de tú, pero bueno, yo siempre hablando de vos, entonces a veces concateno el vos y el tú. Más aún cuando aparece Trump hablando, como en las películas de cowboys, por lo general en América Latina, traducidas en tú. Por eso este tono mío y esta traducción de tú, a veces interrumpida por algún error del voz mío. Mientras tanto, estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia. Algo sobre lo cual todo el mundo admite que solamente nosotros podemos hacerlo. Y vamos a ser capaces de hacerlo. Hasta Putin dijo que nosotros éramos los únicos que podíamos hacerlo. Europe has failed to bring peace, and Zelensky probably wants to keep the gravy train going. I don't know. Europa fracasó en buscar la paz y quizás Zelensky solo está interesado en que siga fluyendo el dinero. What's the problem? But he hasn't been able. He's very upset that he wasn't invited. He could have come if he wanted to, but that he wasn't invited to.
está muy enojado, no lo entiendo, no entiendo por qué. Está muy enojado porque no fue invitado. Saudi Arabia, but he's been working for 3 years. There's never been even meetings or phone calls to stop Pero en 3 años no hizo nada por la paz, ni una conversación, ni un encuentro, nada. this war. It's a horrible thing. No I hizo think nada por acabar la guerra, es una cosa horrible. Russia's lost 900,000 soldiers. I think that Ukraine's lost probably 700,000. Bueno, y ahí comienza con cifras sobre pérdidas y hay cosas, bueno, sí, mucho conocimiento. Pero lo importante de aquí, el cachetazo, más que cachetazo, el golpe de puño, el puñetazo en la cara a Zelensky con esto de es un dictador sin elecciones. Y por cierto, esto lo voy a presentar de nuevo solo como una forma de presentar algo útil para la interpretación de cualquier discurso de un político profesional de una gran potencia y en particular de Estados Unidos. Pueden aparecer los presidentes, los políticos en estos discursos hablando sin notas, sin documentos, pero en realidad sí están realizando la lectura de un documento, solo que ese documento aparece detrás de la cámara, estratégicamente ubicado en un aparatito, en un monitor transparente conocido como teleprompter, y por lo menos básicamente Trump y otros políticos, Biden no, Biden solamente presentaba el documento a disposición en el teleprompter porque no lo acompañaba a la cabeza, pero los políticos estadounidenses por lo general concatenan un poco del documento del teleprompter con algunas observaciones propias, ¿sí? Lectura, 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 algún comentario de ellos y ahí recomienzan la lectura del discurso en el teleprompter. Y así, por ejemplo, lo sucedido aquí. ¿Y por qué la diferenciación esta? ¿Por qué realizo esta advertencia? Porque en los comentarios, en la parte improvisada, pueden cometer errores, pueden presentar afirmaciones no deliberadas previamente, pero si comienzan la lectura del documento y realizan una afirmación en ese sentido, realizan una afirmación producto de un discurso pensado, escrito, discutido, negociado anteriormente, bueno, esa afirmación naturalmente presenta un valor mucho mayor, ¿sí? Porque aparece en el contexto de algo buscado específicamente por un presidente. Y aquí atención al momento, ¿no?, en el cual genera el cambio de sus comentarios sobre Zelensky a Zelensky dictador sin elecciones, y esa parte sí leída porque Trump quería esas palabras en su discurso y las quería hechas públicas para todo el mundo. Atención, ¿eh? Say that he's pretty easy, pretty easy. A dictator without elections, yes, Ahí, sir. atención, ¿eh? Mirando hacia adelante, estratégicamente acomodan los teleprompters, en realidad en Estados Unidos, no solamente en 2 lugares, sino en 3 lugares. Bueno, a la izquierda y a la derecha, más o menos a la altura de la cabeza de Trump, ahí aparecen. Esos los aparatitos, los teleprompters modernos, básicamente a la vista una placa de cristal, pero vista de frente, ahí aparecen los discursos visibles para la persona ubicada adelante, pero no visibles para nosotros, la audiencia, ¿sí? Por el ángulo de disposición de este cristal y bueno, eh, eh, la tecnología, la técnica utilizada para esto. Detrás de la cámara frontal aparece otro teleprompter, con lo cual Trump va a realizar 3 movimientos con la cabeza, así, así y así, y en los 3 lo acompaña el mismo texto, ¿sí? Pero en este momento, ahora, esto acá, esto aparece sin lectura. Say that Esto. he's pretty easy. Eso, Pretty ahí easy. mirando para un lado, y ahí de repente el giro hacia la izquierda, hacia uno de los teleprompters, y acá esto leído textual. Esto lo quería así Trump. Ahora, A dictator without elections. un dictador sin elecciones, ahí él leyendo, esto consultado, negociado,
esto determinado con su equipo de asesores, con el vicepresidente, con el secretario de Estado, etcétera, etcétera. Un dictador sin elecciones. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Zelensky, muévete rápido o no te quedará un país. Got to move fast because that war's going in the wrong direction. In the meantime, mientras tanto, y ahí, bueno, el resto del mensaje. Así que en esta guerra de ida y vuelta, ¿sí? Algunas cosas improvisadas, algunas cosas dichas en caliente, pero otras no. Otras no. Otras parte de un libreto, otras parte de un plan, ¿sí? Y evidentemente, las declaraciones del día anterior de Zelensky, las cuales supuestamente desencadenaron la ira de Trump, en realidad desencadenaron la ira para los medios, desencadenaron la ira para la escenificación de Trump de su rechazo a Zelensky. Pero el plan de abandonar a Zelensky ya estaba establecido. Acá Trump puede reaccionar en caliente, puede querer aparecer fuerte ante los medios, pero no reacciona tontamente a cualquier palabra. ¿Sí? Un comentario de Zelensky no desencadena una política de Estado. La política de Estado de los Estados Unidos de América bajo Donald Trump, desde su asunción hace poco más de 3 o 4 semanas, responde a un objetivo estratégico. Lo vamos a presentar sobre el final del programa, pero una vez más quiero remachar esto. Acá no aparece una calentura, una bravuconada de Trump, sino sencillamente el uso de una oportunidad regalada por Zelensky para comenzar algo ya planeado previamente. Y claro, una vez sucedido esto, comenzó el coro de voces alrededor de Trump en sintonía con sus palabras. El primero de ellos, J.D. Vance, quien últimamente presenta una relevancia muy, muy importante. Yo en algún momento lo presenté como el más plausible candidato a la sucesión de Trump, aunque Trump ya comenzó con esto de, yo querría otro mandato, jajaja, podríamos realizar una reforma de la enmienda 22ª, la enmienda de los años 30, si no recuerdo mal, de la década de 1930, a partir de la cual los presidentes estadounidenses solo pueden realizar 2 mandatos. Antes de eso podían realizar indefinidos mandatos y, de hecho, el último presidente en realizar 3 mandatos, precisamente antes de esta enmienda, nada más y nada menos que Roosevelt, Francis Delano Roosevelt, quizás el presidente más importante en la historia de los Estados Unidos del siglo XX. Y bueno, ya comenzó Trump con esto. A Vance yo lo presentaba antes como un muy probable candidato a la sucesión y está materializando esta promesa. Evidentemente quiere eso él y presenta el material para eso, ¿sí? Bueno, más allá de, no quiero, podría comenzar ahora y quisiera comenzar ahora un análisis sobre la figura de Vance y varias cosas, pero ese no es el tema de hoy, así que vamos a abandonar el tema Vance. Sí quiero presentar naturalmente esto, quiero presentar las palabras del propio Vance inmediatamente después de Trump, ¿sí? El vicepresidente J.D. Vance advierte a Zelensky sobre los vergonzosos ataques públicos contra Trump y confirma que las elecciones ucranianas son ahora política de Estados Unidos. Zelensky está recibiendo muy malos consejos y no sé de quién. Ya no está tratando con Joe Biden y la administración Biden, está tratando con Donald Trump y la administración Trump. Y poquito después de eso, poquito después de llamarlo a Zelensky estúpido de manera indirecta, esto de aquí. You said yesterday, made a lot of news, bad-mouthing Trump, not a good idea. Y aquí en una entrevista al día siguiente,
entrevistado por este periodista. Presidente Vance, usted dijo ayer, hablar mal de Trump, criticarlo públicamente es una mala estrategia. Bueno, exactamente lo referido recién. Zelensky, what's the thought process here? Well, look, ¿Cuál es cuál es su perspectiva sobre esto? I mean, President Zelensky, his country wouldn't exist without the generosity of the United States. Bueno, el país del presidente Zelensky, Ucrania, no existiría sin la generosidad de los Estados Unidos. Of America. So say thank you. And if you Entonces, di gracias, ¿sí? Di gracias. disagree with the president, pick up the phone and call him or call one of our great diplomats. Y si tienes un desacuerdo con nuestro presidente, con el presidente Trump, entonces toma un teléfono y llámalo. Llámalo o llama a uno de nuestros fantásticos diplomáticos. Don't go on a media tour around Europe bad-mouthing the president of the United States. It's No te vayas por Europa en una especie de tour mediático, en una excursión mediática. No te vayas por los medios de Europa criticando y hablando mal del presidente, porque eso es insultante. insulting. It's insulting to him. It's insulting to me. It's insulting to the American people. And by the Es insultante tanto para el presidente como para mí, como así también para el pueblo estadounidense. way, it's stupid. All of us who know the president Y por sobre todas las cosas, eso es estúpido, es tonto, porque todos los que conocemos a Trump would tell you that bad-mouthing him in public is not the way to get President Trump to change his mind. Porque todos los que conocemos a Trump sabemos que hablar mal de él públicamente no es la mejor estrategia para tratar de hacer que cambie de opinión. So I think Zelensky needs to have some better consultants. Por eso creo que Zelensky debería estar mejor asesorado. Bueno, cuando un político quiere caracterizar como idiota, quiere realizar un ataque contra otro, sin una rotura total y absoluta, entonces presenta este recurso, el de esta persona parece mal asesorada, ¿sí? En lugar de realizar un ataque directo, en lugar de acometer directamente contra una figura, esta persona representa una porquería, ¿sí? O comete un error, o cualquier acusación posible contra un político, contra una figura política, entonces uno presenta, o los políticos presentan esto con el recurso de, tal persona parece mal asesorada, ¿no? Está respondiendo a voces alrededor suyo equivocadas, ¿no? De esa manera no lo responsabiliza directamente, pero en realidad sí, esto naturalmente aparece como un cachetazo después del golpe de puño, del puñetazo de Trump. Esto al día siguiente de Vance. Y después de esto, como si no estuviésemos presentando suficientes ataques y suficientes demostraciones de la decisión final del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump de abandonar definitivamente a Zelensky. Bueno, al día siguiente Marco Rubio, quien también está realizando méritos para una eventual candidatura, quizás sin el brillo de Vance hasta ahora, pero él también quiere, él un político entre comillas joven, él también querría la sucesión de Trump. Increíble que ya comencemos la conversación sobre la sucesión de Trump a poco menos de un mes de la asunción, ¿sí?, de Donald Trump, pero bueno, así la política en Estados Unidos. Marco Rubio va a presentar algo al respecto, pero con un poquito más de fundamentos en cuanto a lo que aparece detrás de esta decisión, en cuanto a la política de Estados Unidos respecto a Zelensky primero y al conflicto en Ucrania después, ¿sí? Atención. He is a dictator without elections. What are you thinking? I think President Aquí la reportera, el presidente Trump llamó a Zelensky dictador sin elecciones. ¿Qué piensa de esto? Trump is very upset at President Zelensky, and in some cases, and rightfully so. Look, number one, Joe Biden had frustrations with Zelensky. Bueno, primero quiero decir que evidentemente el presidente Trump está enojado con Zelensky y con todo derecho. Y después quiero comentar también que
el propio Biden tenía disputas permanentemente con Zelensky. People shouldn't forget it. There are newspaper articles out there about how he cursed at him in a phone call because La gente no debería olvidar esto. Hay incluso artículos de prensa referidos a cómo Biden insultaba cuando Zelensky, Zelensky, instead of saying thank you for all your help, is immediately out there messaging what we're not. cuando Zelensky, en lugar de decir gracias por la ayuda de los Estados Unidos, criticaba y hablaba mal de Estados Unidos y de su gobierno en todos los medios por lo que no había recibido, en lugar de agradecer por lo que había recibido. Doing or what he's not getting. I think the second thing is, frankly, I was personally very upset because we had a conversation with President Zelensky. Y creo que en segundo lugar, y aquí atención demoledores y demoledoras porque acá comienza lo mejor de esto, creo que en segundo lugar, y yo mismo estoy muy enojado por esto personalmente, aquí hubo una conversación The vice president and I, three of us, and we discussed entre Zelensky, el vicepresidente Vance y yo. Nosotros tres, nada más. this issue about the mineral rights, and we explained to them, look, Y nosotros le planteamos la cuestión de los derechos, del derecho a los minerales ucranianos. we want to be in a joint venture with you, not because we're trying to steal from your country, but because we think that's actually a Mire, señor Zelensky, esto les dijimos, queremos estar en una asociación de negocios con ustedes por sus minerales, no porque queramos robarles, nada, sino porque queremos hacer una asociación de negocios con ustedes security guarantee. If we're your partner, a manera de garantía de seguridad para que nosotros a partir de ahora seamos sus socios in an important economic endeavor, we get to get en una paid back inversión económica importante some of the money the taxpayers have given, close to con la cual podamos recuperar algo de lo que invertimos, algo de lo que los contribuyentes estadounidenses invirtieron en esta guerra. $200 billion. Alrededor de 200.000 millones de dólares. It also, now we have a vested interest in the security of Ukraine. And De esa manera, nosotros a partir de ahora tenemos un interés compartido en la seguridad de Ucrania. Mamita, ¿no? Todas las invenciones, los giros discursivos para la justificación de queremos los minerales, ¿sí? Del imperialismo estadounidense y la búsqueda de los recursos, pero bueno, el análisis lo voy a presentar después. Redondeo la traducción de Marco Rubio. he said, sure, we want to do this deal. It makes all the sense in the world. Y Zelensky nos respondió, sí, claro, quiero este trato. Tiene todo el sentido del mundo. The only thing is I need to run it through my legislative process. Pero primero debo pasarlo por mi propio parlamento. Prove it. I read 2 days later that Zelensky's out Y de repente, 2 días después, leo en los there medios, saying, I rejected the deal. I told him, no way, that we're not doing that. Well, that's not what que Zelensky está diciendo por ahí que no rechacé este trato de manera inmediata, quieren todos nuestros recursos, dije que no inmediatamente. happened in that meeting. So you start to get upset by somebody. We're trying to help these Y eso no es lo que pasó en esa reunión, y eso te enoja porque yo estuve presente en la reunión. guys. One of the points that the president made in his messaging is not that we don't care about Ukraine, but Ukraine is on another continent. You know, it doesn't directly impact the daily lives. Y eso naturalmente nos enoja. No es que no nos importe Ucrania, el presidente lo dijo claramente, nos importa Ucrania, pero Ucrania está en otro continente y tenemos un océano entre As nosotros. Americans. We care about it because it has implications for our allies and ultimately for the world. There should be some level of gratitude here about this. And when you don't see it, Nos importa porque es importante para Ucrania, incluso para todo el mundo, pero querríamos ver un nivel de gratitud aquí. and you see him out there accusing the president of living in a world of disinformation, that's very counterproductive. Y cuando lo vemos por ahí en los medios diciendo que el presidente Trump vive en un mundo de desinformación, el comienzo de todo este rifirrafe, ¿no? De toda esta disputa, de todo este teleteatro. Bueno, cuando lo vemos diciendo que el presidente vive en un mundo de desinformación, eso es muy contraproductivo. And I don't need to explain to you or anybody else, Donald Trump's not
President Trump's not the kind of person that's going to sit there and take that. He's very transparent. He's going to tell you exactly how he feels. Y no debo comentarte que el presidente Trump no va a tolerar algo así. Bueno, acá lo importante de acá, lo importante de aquí. Estados Unidos con Trump quiere por lo menos, sí, los recursos de Ucrania. Con Trump nosotros lo establecimos aquí, lo presentamos muy claramente ya hace algún tiempo. Con Trump comienza una nueva forma del imperialismo estadounidense. Nosotros la caracterizamos como el imperialismo descarado, ¿sí? Hasta Trump, las políticas expansivas, imperiales, invasivas de Estados Unidos aparecían legitimadas en la narrativa estadounidense y de los medios hegemónicos, como así también de los gobiernos lacayos en el mundo. Todas las políticas invasivas de Estados Unidos, todas las políticas imperialistas de Estados Unidos aparecían legitimadas en el respeto por los derechos humanos, la defensa de la democracia, el orden mundial basado en reglas. Entonces, te machuco a bombazos, comienza una invasión contra Irak, contra Afganistán, contra Libia, genero bombardeos en Kosovo, en Serbia, en Kosovo dentro de Serbia en ese momento, naturalmente también, en Serbia antes, en la primera intervención de la OTAN en la ex Yugoslavia, antes de Kosovo, etcétera. Bueno, perpetro asesinatos en Medio Oriente, en África, en todos lados. Cometo alrededor de 100 golpes de Estado directos o indirectos, operaciones de cambio de régimen, como las llaman ellas. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta estos días, Estados Unidos oficialmente participó en alrededor de 100 operaciones de cambio de régimen, básicamente golpes de Estado, algunos de forma directa, con intervenciones militares, otros de forma indirecta a través de intrigas, espionaje, apoyo a la oposición, etcétera, operaciones mediáticas, operaciones políticas, operaciones financieras, etcétera, etcétera. Pero todo esto en defensa de la democracia y los valores occidentales, ¿sí? Bombas, pero justificadas en esto. Con Trump comienza una nueva forma de imperialismo. Las mismas bombas, las mismas invasiones, lo mismo todo, pero ya no en nombre de la democracia y el bien en el mundo y la Liga de la Justicia, sino directamente queremos tus recursos. Queremos el Canal de Panamá, queremos el petróleo de Canadá, queremos los recursos minerales y las tierras raras de Groenlandia, entonces vamos a conquistarlo. O realizamos la compra o la anexión de Canadá o la captura del Canal de Panamá. Así directo. Y mientras tanto una risotada, ¿sí? Es el cambio en la forma, ¿sí? Bueno, acá está presentando Rubio una negociación sobre esto. Bueno, sí, nosotros te patrocinamos en esta guerra contra un enemigo en común, Rusia, pero gratis no, mi querido amigo. Queremos todas tus tierras raras, tus minerales. Minerales en discusión, porque nadie puede determinar efectivamente si Ucrania presenta efectivamente esa cantidad de minerales a disposición, si pudieran efectivamente compañías realizar la extracción de estos minerales sin un costo completamente por encima de lo previsible o por encima de lo económicamente rentable, ¿sí? Aparentemente para realizar la extracción de esto deberían desembolsar cientos de miles de millones de dólares o euros, ¿sí? Con lo cual aparecerían en números rojos, ¿sí? Generarían más pérdidas que ganancias de esta manera. Por otro lado, una buena parte de estos recursos aparecen en los territorios ya conquistados por Rusia. Esto incluso hasta lo recordó Trump en un discurso hace unos días. Pero bueno, quieren esto, queremos los minerales. Y Zelensky sí, y después aparentemente rechazó este acuerdo y eso generó el enojo de Trump, ¿sí? Esto de alguna manera lo que aparece detrás de este último
enojo. Simpática la explicación de Rubio, ¿no? Queremos tus minerales, pero no porque literalmente, no porque los queremos robar, literalmente, no los queremos robar, sino que queremos una asociación de negocios. Y de esa manera estamos comprometidos con tu seguridad. Bueno, acá presenciamos una contradicción permanente, no solamente ahora, con Biden también, ¿sí? Con Biden en el marco de este imperialismo basado en esta narrativa de la democracia y del orden internacional basado en reglas. Bueno, presentaban primero esto de los valores. Patrocinamos la guerra en Ucrania por los valores, la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la integridad territorial y la soberanía de los estados, como si para Estados Unidos eso representase un objetivo en sí, ¿no? Cuando ellos perpetran violaciones al derecho internacional todo el tiempo y por sobre todas las cosas a esto, al derecho a la soberanía de los estados, a la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes el foco aparecía ahí. Nosotros ayudamos a Ucrania porque Ucrania representa el último dique de contención de la democracia en el mundo y de los valores occidentales. Pero cada tanto, esto con Biden, cada tanto recordaban ante las críticas, no, pero cuidado, porque todo este dinero invertido en realidad genera ganancias para nuestro sector, para nuestro complejo militar industrial y por ende empleos para los estadounidenses. Entonces ahí también contradicción entre valores e intereses, pero el foco parecía en los valores. Bueno, ahora con Trump al revés. Por un lado, queremos los minerales en el imperialismo descarado de este gobierno, queremos los minerales, intereses, pero no porque los queramos robar, sino porque queremos una asociación de negocios conjunta. Bueno, ahí también, ¿no? Ahora más fuerte el componente de los intereses, pero revestido de un poquito de valores y de los queremos ayudar en realidad, pero queremos los minerales. Bueno, esta es la situación hace unos días. Claro. ¿Qué puede Zelensky frente a esto? Nada, absolutamente. Recuerden que Zelensky, como Noriega, como Guaidó, como tantas otras marionetas del imperio, bueno, aparecen frente a las cámaras durante un tiempo al servicio de Estados Unidos y cuando Estados Unidos se termina abandonarlos, los abandona y en algunos casos incluso los despacha a la cárcel, sin más como Noriega, lo recuerdan al dictador panameño. Bueno. Guaidó con un poco más de suerte, un exilio dorado ahí por Miami, según la suerte de cada quien su destino, pero todos ellos bien lejos de las esferas de poder y como marionetas usadas y tiradas, usados y tirados. Bueno, esta es la situación actual, según los propios medios occidentales. Aquí, Axios de ayer, atención a esto, medio estadounidense, primicia, Estados Unidos y Ucrania discuten sobre un acuerdo sobre los minerales mejorado después de que Trump se enfureciera con Zelensky, ¿sí? Estados Unidos y Ucrania discuten un acuerdo sobre minerales mejorado después de que Trump se enfureciera con Zelensky. Bueno, ¿qué podía Zelensky ante esto? Si él básicamente una marioneta. Refunfuñó un poquito, rechazó este acuerdo inicial, recorrió los medios, vociferó un poco como un chihuahua hasta que de un trompazo, hasta que de un puñetazo, Trump lo acomodó en su lugar, ¿no? Lo ayudó a recordar quién determina aquí las cosas, quién capitanea la nave, e inmediatamente Zelensky rectificó y comenzó, según Axios, la negociación de este mismo acuerdo sobre los minerales ucranianos con alguna modificación. Pero no solo eso, porque eso lo presentan así a la vista, pero ya comenzaron, y esto según los propios medios estadounidenses, ya comenzaron versiones sobre esto, un poquito más fuerte incluso aún, ¿eh? Atención aquí. Esto de el New York Post, una publicación muy cercana a Trump. La lista de amigos de Zelensky se reduce en la Casa Blanca de Trump a medida que
aumentan las tensiones en las conversaciones de paz. El mejor escenario es que se vaya a Francia inmediatamente. El mejor escenario planteado aquí por esta publicación muy cercana a la Casa Blanca, aquí básicamente aparecen como un exilio en nada más y nada menos que un exilio en Francia. Poco probable un exilio en Francia, más probable un exilio o bien en Estados Unidos o bien en Reino Unido. Pero bueno, esta es una de las sugerencias de los medios occidentales, de los medios estadounidenses, ligados nada más y nada menos que al trumpismo, ¿sí? Como aquí el New York Post. El mejor escenario es que se vaya a Francia inmediatamente. Este es el destino de Zelensky. Ya comenzó su salida, ya comenzó su final. ¿Podría estar acompañado por un final trágico? Sí, sin dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque aquí aparecen muchos perjudicados, muchos sectores enojados, entre otros los propios ucranianos. Muchos en Ucrania quieren el final de Zelensky, y por final estoy llamando aquí a su desaparición física. Los rusos obviamente tampoco lo quieren. Y cuidado porque tanto los estadounidenses como los europeos y en particular los británicos lo participaron de muchos secretos, de muchas cuestiones secretas, y ahora Zelensky en cualquier momento puede presentar esto, puede realizar declaraciones, puede realizar revelaciones, ¿sí? Prendido el ventilador y la cacuza comienza a, ¿no?, recorrer los medios, ¿sí? Esta famosa expresión, ¿no?, de prendido el ventilador y manchada de mierda, ¿no?, de merduza a todo el mundo. Bueno, y eso representa un problema. Eso puede generar problemas para mucha gente, ¿sí? Por ende, podrían aparecer ventanas abiertas, no solamente por los rusos o los ucranianos, sino por sobre todas las cosas por los servicios de inteligencia occidentales. Una ventana abierta, una banana, una cáscara de banana en el piso, un resbalón, ¿por qué no? O en la ducha, ¿sí? Y después, no, acá los rusos perpetraron un asesinato político. No, amigos, demoledoras, ya todos estamos conscientes de quiénes aparecen, en la gran mayoría de los casos, quiénes aparecen detrás de estas situaciones, ¿no? De estos accidentes. Esto con respecto a el propio Zelensky, las sugerencias sobre su salida. Y respecto a la geopolítica detrás de todo esto, vamos a abandonar ahora un poco el teleteatro, las idas y vueltas, las declaraciones, las contradeclaraciones. Bueno, acá comenzó... por cierto, podemos presentar algo más sobre todo este teleteatro antes de comenzar con el análisis geopolítico de fondo. Atención a esto. Estas son las palabras de Trump de hoy mismo. Aquí. Este es el cierre de todo lo sucedido con Zelensky. It's a nice, friendly group. Lovely. Qué lindo grupo, hermoso, siempre con algún chistecito, algún chascarrillo para comenzar. Trump. With Russia, Ukraine, trying to get that horrible situation over with. It's terrible. Estamos negociando con Rusia y Ucrania para tratar de terminar esta terrible situación en la guerra. Bueno, Estados Unidos ahora preocupado por los muertos en Ucrania, pero bueno, por lo menos comenzaron las negociaciones, así que en esa, bien Trump, sobre las justificaciones de esto, que Estados Unidos aquí quiera determinar el fin de la guerra por su tristeza respecto a los muertos en Ucrania. No, evidentemente no, porque el corazón de el águila imperial aparece endurecido hasta el punto de la piedra. Acá esto no responde a
la búsqueda del fin de las muertes, sino al juego estratégico, geoestratégico de Estados Unidos. No quiere más guerra en Ucrania porque quiere otras cosas y eso vamos a presentar ahora. Pero atención a las palabras de Trump sobre esto hoy. It's just so terrible. I see pictures that you fortunately don't get to see. You don't want to see them. And that is a killing field. You have young soldiers being killed, thousands a week. Yo veo fotos, es terrible lo que pasa, veo imágenes que ustedes, afortunadamente para ustedes, no deben ver, y es un campo de muerte. Bueno, todas esas imágenes las presentamos nosotros, los analistas, a través de nuestras fuentes de información, por sobre todas las cosas de los canales de Telegram, de X y demás, aparecen a disposición de todo el mundo, y no solamente a disposición del presidente de Estados Unidos. Terribles, eso es cierto. And we got to get it over with. It's bad for Russia, and it's bad for Ukraine, and it's bad for us on a humanitarian basis. Esto es malo para todos, es malo para Rusia, es malo para Ucrania y es malo para Estados Unidos sobre una base humanitaria. Bueno, Trump humanitario. I've had very good talks with Putin, and He I've tenido muy buenas charlas con Putin had not such good talks with Ukraine. y he tenido no tan buenas charlas con Ucrania. They don't have any cards, but they play it tough. Ucrania no tiene ninguna carta de negociación, pero juegan haciéndose los duros. But we're not going to let this continue. This war is terrible. Pero no vamos a dejar que esta guerra continúe. Esta guerra es terrible. It would have never happened if I were president. Bueno, no habría sucedido sin mí, no habría sucedido si yo hubiera sido, no habría sucedido si yo hubiera sido el presidente, etcétera, etcétera. La perorata de siempre de Trump de que esto, no habría comenzado con él como presidente, algo incomprobable naturalmente como cualquier afirmación contrafáctica. Pero bueno, interesante esto, muy buenas charlas con Putin, no tan buenas charlas con Ucrania y esto de están negociando de forma dura, pero no tienen ninguna carta de negociación respecto a Ucrania, ¿no? Las cosas por su nombre. Y de esta manera cerrado el episodio y renegociado este acuerdo sobre los minerales con ya las sugerencias de el escape y la orden, evidentemente, de elecciones de aquí a poco en Ucrania por orden de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el movimiento detrás de esto? ¿Por qué quiere Estados Unidos el final de la guerra? No por las vidas perdidas, ningún problema para Estados Unidos con las vidas perdidas. Si las vidas perdidas generaran alguna clase de malestar espiritual en los líderes estadounidenses, no habrían convalidado y no habrían participado activamente en el genocidio en Gaza, como en tantas otras cuestiones. Acá presenciamos un movimiento de Estados Unidos con la búsqueda de un objetivo geopolítico. ¿Cuál de ellos? Bueno, hace algunos días en conversaciones en Negocios Televisión y en otros medios comenzábamos a presentar esto. Estados Unidos quiere ahora acometer una suerte de política exterior similar a la diplomacia triangular llevada a cabo por Henry Kissinger durante su mandato como secretario de Estado de Richard Nixon, finales de los 60, principios de los 70, cuando la política exterior anterior de los Estados Unidos, diseñada por un señor llamado Kennan, ¿sí?, padre de la idea de la contención, de la teoría de la contención de la Unión Soviética. Básicamente en el mundo aparecían dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y dos grandes potencias. La Unión Soviética presentaba un avance considerable en el sur global, en ese entonces conocido como el Tercer Mundo, África, América Latina, Asia, a través de los partidos comunistas de esos países, y para generar el fin de ese avance, entonces Estados Unidos
sobre la teoría de, de su geoestratega más importante y su conocedor sobre la Unión Soviética más profundo, el señor George Kennan, en ese entonces, comienza la idea de generar una suerte de barrera alrededor de la Unión Soviética, tanto económica como política, incluso cultural, para cercenar el avance, para desactivar el avance a escala global de su enemigo estratégico, la Unión Soviética. Esa es la política hasta entonces. Esa política generó muchísima tensión, muchas escaladas, la guerra en Corea, incluso, y la separación de Corea en dos Coreas. Y no solo eso, sino incluso también la posibilidad de una guerra nuclear. Y en ese momento, con la llegada de Nixon, con un cambio de gobierno en Estados Unidos y la llegada de un geoestratega con, bueno, muchísimas cosas cuestionables en cuanto a su conducta ética y moral, un hijo de su madre, pero un tipo brillante como Henry Kissinger, como geoestratega. Kissinger pergeña una forma de contención distinta. En lugar de una contención directa a través de terceros países y esta presión política, económica, cultural a través de terceros países contra la Unión Soviética, según Kissinger debe comenzar una diplomacia triangular en la cual Estados Unidos establezca relaciones con los aliados de la Unión Soviética para generar una ruptura, una cuña entre la Unión Soviética, sus aliados, y que de esa manera, entonces, por los problemas internos, la Unión Soviética abandone su movimiento expansionista en el mundo. ¿Sí? ¿Y cuál es ese aliado? ¿Cuál es ese aliado estratégico? ¿Cómo podía generar una cuña Estados Unidos en el bloque soviético? Bueno, a través de China. Entonces comienza Kissinger, negociaciones en China, y finalmente esto aparece coronado con la visita de Nixon en el 71 o en el 72, me ayudarán ustedes por ahí con la fecha exacta, si no recuerdo mal, en el 71, la visita de Nixon a Mao Zedong junto a Kissinger en su momento. De esa manera restablecen las relaciones con la China comunista, generan una situación de distensión y eso inmediatamente desencadena un choque, una tensión entre la China comunista y la Unión Soviética comunista. Y eso determina, a partir de ahí, el fin de la expansión acelerada de la Unión Soviética hacia el resto del mundo, por sobre todas las cosas hacia el tercer mundo. ¿Sí? Esa es la estrategia de Kissinger, esa es la teoría de la diplomacia triangular, y esto está queriendo, en apariencia, la política exterior de Donald Trump. En el marco de un giro del interés estadounidense, o del foco más que el interés, no, en el marco de un giro de la prioridad estratégica de Estados Unidos en política exterior, desde Eurasia hacia el Asia-Pacífico, ¿sí? Desde Rusia y la guerra de Rusia hacia China, el principal competidor, el principal adversario de China. Esto lo presentamos una y mil veces junto a Fernando Moragón, junto a Juan Antonio Aguilar. Estados Unidos ahora quiere establecer el foco en China. La novedad acá para nosotros aparece en esta estrategia de retroceder de Ucrania, también lo presentamos mil veces, pero reactivar a la vez el vínculo con Rusia, regenerar buenas relaciones con Rusia, de manera que eso mismo, esa alianza entre Estados Unidos y Rusia, determine efectos negativos para China, ¿sí? No solamente quiere abandonar Ucrania para redireccionar hacia China, sino que quiere restablecer una buena relación con Rusia para que Rusia ayude a Estados Unidos en su estrategia contra China. Esa es la política triangular, ¿sí? Me acompañaron hasta acá demoledores y demoledoras con la explicación, quizás no lo presenté del todo claramente, pero bueno, lo presentaremos a lo largo de la semana seguramente en más oportunidades. Esa es la idea. Y esto lo presentábamos hace una semana, y qué curioso que el día de hoy ya comiencen algunos periodistas y algunos conocedores de esto en Wall Street Journal a
recoger esta idea, ¿sí? Wall Street Journal: el abrazo de Washington a Putin pretende abrir una brecha entre Moscú y Pekín. A diferencia de la táctica de Nixon y Kissinger en los años 70, la estrategia amenaza con dividir a Occidente. Bueno, cierto esto, en aquel entonces esa estrategia de política triangular no generaba para Europa problemas. En este momento sí, claro, porque reactivar la relación con Rusia, reactivar la relación entre Estados Unidos y Rusia en el marco de una guerra entre Europa y Rusia, claro que va a generar problemas para Europa. No lo generaba a finales de los 60, principios de los 70, con la política triangular de Kissinger, pero ya lo están presentando en los medios estadounidenses, por lo menos en los medios leídos por las clases dominantes y las clases dirigentes, ya están presentando lo que presentábamos acá hace más o menos una semana en cuanto a este intento de una política triangular. Y en ese contexto, y aquí sí redondeamos con lo último de análisis, vamos a presentar un último material y después de esto vamos a realizar el cierre porque me están llamando para la participación en un programa ya comprometido. Atención a esto. Esto es un pedacito, esto es un extracto, un fragmento de las palabras de Peter Hegseth, el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, hace unos días en Ramstein. Nosotros presentamos una buena parte de esto en transmisiones sobre la cuestión en la guerra en Ucrania y el plan de Hegseth y de Estados Unidos respecto a la participación de tropas europeas como tropas de paz en Ucrania, pero sin un segundo que responda. Ahí sí. Me están llamando todo el tiempo. Yo con una entrevista comprometida con un medio conducido por mi maestro Atilio Borón. Por eso mi compromiso con esa entrevista en un ratito nada más. Bueno, lo presentábamos esto aquí en el contexto de las declaraciones de Hegseth sobre la decisión de que Estados Unidos no participaría con el envío de tropas en Ucrania y que si participasen tropas europeas, Estados Unidos, la OTAN no participaría y esas tropas europeas aparecerían separadas de la OTAN y fuera del artículo 5 de defensa común, ¿no? Eso habíamos presentado acá, pero recorriendo después el discurso entero, yo no recordaba este pedacito pasado por encima por todo el mundo, no escuchado por nadie, pero muy interesante. Muy interesante, relativo a China. Esto, claro, a veces cuando presentan algo y aparecen novedades tan importantes, aparecen pasajes de un discurso tan importante, el resto del discurso lo recorre rápidamente, ¿no? No lo recuerda, no realiza un análisis en detalle. Y el otro día, en el repaso de este discurso, llamó mi atención esto sobre China, dicho en la misma reunión. Atención. We also face a peer competitor in the communist Chinese, with the capability and intent to threaten our homeland. Enfrentamos a un competidor en la China comunista con la capacidad y la voluntad de amenazarnos en nuestro propio hogar, Estados Unidos, and core national interests in the Indo-Pacific. Y amenazar nuestros intereses estratégicos en el Asia-Pacífico. Esto es muy gracioso. Primero, esto de que China presenta la capacidad de amenaza, sí, presenta la capacidad, pero además presenta la voluntad de amenaza a los Estados Unidos. Yo no recuerdo a China nunca realizando amenazas contra Estados Unidos, por lo menos de manera directa, pero él lo presenta así. Aparecen en la China comunista un adversario con la capacidad y la voluntad de generar una amenaza contra Estados Unidos. No, mentira, qué falso. No, en ningún momento China realizó una amenaza contra los Estados Unidos, y después realiza la aclaración. Una amenaza contra Estados Unidos en los Estados Unidos, ¿no? En our homeland, en nuestro territorio, como así también en el Asia-Pacífico, con lo cual está realizando una confesión de que en realidad China no connota una amenaza real y que los intervencionistas, quienes aparecen a miles de kilómetros de su territorio, de su país,
en el Asia-Pacífico, estableciendo ahí su bandera y motorizando sus propios intereses en las costas de la propia China, ¿quiénes aparecen ahí? Los propios Estados Unidos. Entonces, ¿qué necesidad de intereses estratégicos de Estados Unidos en las costas de China? Y esto lo presenta como una amenaza a China, ¿no? Esta es la locura de la política imperial estadounidense. Un poquito más. The U.S. is prioritizing deterring war with China in the Pacific. En este contexto, los Estados Unidos está priorizando la disuasión de China en el Asia-Pacífico. Recognizing the reality of scarcity and making the resourcing trade-offs to ensure deterrence does not fail. Reconociendo la situación a escala global de nuestros recursos y asegurando que la disuasión no falle. O dicho de otra manera, ya estamos realizando el reconocimiento de que ya no podemos comenzar dos conflictos a la vez contra Rusia en Ucrania y contra China a través en Taiwán o a través de Taiwán, contra Rusia a través de Ucrania y contra China a través de Taiwán, como ya no podemos eso y queremos redireccionar hacia nuestro objetivo principal, entonces estamos abandonando uno de los conflictos para establecer nuestro foco en el otro. Esto dicho así, blanco sobre negro. Yo no lo recordaba sinceramente tan claramente, o negro sobre blanco más bien. Deterrence cannot fail for all of our sakes. La disuasión no puede fallar. As the United States prioritizes its attention to these threats, y en tanto Estados Unidos priorice su atención a estas amenazas, esta amenaza supuestamente contra el territorio estadounidense, pero a la vez confesando también nuestros intereses en el Asia-Pacífico, otra vez, la amenaza china no contra Estados Unidos, sino contra la supremacía estadounidense y la presencia estadounidense en el Asia-Pacífico y alrededor de China, de forma provocativa. Entonces, a medida que nos enfocamos en esta prioridad, European allies must lead from the front. Los aliados europeos deben liderar en el frente con Ucrania. Atención, ¿eh? Together, we can establish a division of labor that maximizes our comparative advantages in Europe and Pacific. Juntos tenemos que llevar a cabo una división del trabajo entre Europa y Asia que garantice nuestros beneficios. ¿Lo presento una vez más esto? We can establish a division of labor that podemos establecer una división, juntos podemos establecer una división del trabajo maximizes our comparative advantages que maximice nuestras ventajas comparativas in Europe and Pacific, en Europa y en el Pacífico, respectivamente. Bueno, esto yo no lo recordaba, muy, muy fuerte esto. Acá la confesión de, bueno, sí, queremos abandonar Ucrania para machacar más fuertemente aún contra China y queremos además la política triangular mencionada anteriormente de una buena relación con Rusia como cuña contra China, pero además queremos una división del trabajo, así lo llamo, una división del trabajo con Europa a cargo de la guerra en Ucrania y de la seguridad euroasiática. Con lo cual, esto ya presenta, de alguna manera, un adelanto de que podría Estados Unidos, bajo Trump, querer una reestructuración de la OTAN, con Europa más presente, con un gasto militar mucho más elevado, sin la desaparición, sino con el muerto de Ucrania y la cuestión europea dejada en manos de los europeos a favor de los Estados Unidos, no en manos, no con el objetivo de la soberanía europea, sino mucho menos, con una Europa subordinada, pero como una suerte de representante de los Estados Unidos en la relación con Rusia y en el contexto de la seguridad euroasiática, y mientras tanto en esa división del trabajo Estados Unidos con todos sus recursos enfocados a China. Esa es la geopolítica detrás de toda la telenovela, de todo el teleteatro presentado inicialmente con Zelensky, simplemente un poquito de escenificación del final de una marioneta
con esto por detrás. Esto es lo importante por detrás, esta geopolítica y esta geoeconomía determinando los destinos más allá de las personas y de las marionetas como el propio Zelensky. Demoledores y demoledoras, por favor recuerden que mañana en la charla con Fernando Moragón, prácticamente sobre el aniversario de los 3 años de guerra, vamos a realizar una pequeña conversación con más de un solo analista, sin más, o una conversación un poco más amplia que las charlas con Fernando. Va a participar Juan Antonio Aguilar, va a participar por ahí también. Seguramente van a participar los analistas de DMP Geopolítica. Así que mañana una transmisión especial en nuestra conversación de todos los domingos con Fernando, ampliada con otros analistas con motivo de el aniversario cumplido el lunes, un día después. ¿Sí? De hecho, muchas veces redondeamos el día aquí en Europa, comienza ya sobre el final de nuestras transmisiones, comienza el lunes, sobre el final de nuestras transmisiones dominicales comienza el lunes, así que prácticamente vamos a aparecer en el día del aniversario de 3 años de guerra, un aniversario tristísimo. Y bueno, por eso vamos a realizar esta transmisión especial. Acompáñenla, por favor. Y bueno, en un ratito nada más comienza Juan Antonio Aguilar y naturalmente ayúdennos con los pulgares arriba, los comentarios, si nos quieren ayudar a través de membresías o de PayPal, bienvenido todo. Y yo en este momento los abandono inmediatamente. Hasta mañana, demoledores y demoledoras, porque debo participar ya mismo en una entrevista para otro medio. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Hasta la próxima. Chau, chau.